Parte 2 de la guía para el reconocimiento de los números decimales en contextos de medida y comparación. Contenido Colombia Aprende, unidad de aprendizaje, Mi mundo a través de los números y sus operaciones. A partir de este momento vamos entonces a recordar el tema de perímetro y área. Recordemos que el perímetro desde la geometría es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. El término puede ser utilizado tanto para la distancia como para la longitud, y cuando se usa como longitud estamos hablando del contorno de una forma. Es el borde de cualquier forma o figura geométrica plana. El área, por su parte, es la medida de la superficie comprendida dentro de ese perímetro. El perímetro nos señala los extremos, el borde de la figura, mientras que el área nos indica la superficie que está comprendida dentro de ese perímetro. Para hallar el área y el perímetro de una figura geométrica plana, en este caso de un rectángulo, debemos conocer algunos datos que son la base y la altura. Para hallar el área debemos multiplicar el valor de la base por la altura. En el ejemplo que tenemos acá, la base es de 12 y la altura es de 18. 12 por 18 igual 216 centímetros cuadrados. El resultado del área se da en centímetros cuadrados. El perímetro, por su parte, se halla haciendo la suma de los lados, la medida de los lados. Entonces tenemos 4 lados, 2 de ellos miden 18 centímetros y los otros 2 miden 12 centímetros. Al sumar 12 más 18, 18 más 12 nos da 60. Esta medida se da en centímetros. Ok, ya en este momento es indispensable que recordemos cómo desarrollar las sumas y las restas de los números decimales. Lo fundamental que siempre debemos recordar es que al enfrentarnos a una operación de suma y resta de números decimales, debemos alinear las comas o los puntos, como en este ejemplo, que nos indica el decimal. Y después podremos desarrollar las operaciones normalmente. Este es el caso que nos presentan los ejemplos de la izquierda. Ahora bien, el caso de la resta de números decimales nos presenta elementos particulares que debemos tener en cuenta. Primero, cuando a un entero le vamos a restar un número decimal. El entero representa entonces nuestro minuendo y no tiene fracciones decimales, mientras que el sustraendo sí las tiene. En ese caso, como en el ejemplo que nos muestra la imagen de la derecha, debemos completar esos espacios que nos hacen falta con ceros. Y ahí sí podemos desarrollar la operación de manera normal con la reagrupación de valores. Pasaría igual si tuviésemos en el minuendo un número con decimales, pero con menos valores posicionales en decimales que el sustraendo. También tendríamos que completar con ceros y desarrollar la operación de resta normal. Muy bien, chicos. Entonces, con el repaso que hemos hecho de operaciones de números decimales, ya podemos responder la siguiente parte de la prueba de la plataforma de Colombia Aprende, que nos pregunta ¿cuántos metros más de largo que de ancho mide la piscina? ¿Cuál es el perímetro de la superficie de la piscina? ¿Y cuál es el área de la superficie de la piscina? Ahora vamos a abordar rápidamente un recuento de las medidas de longitud. Tenemos que las medidas de longitud se emplean para medir la distancia que existe entre dos puntos, también para medir el largo de una figura o el ancho de una figura dada.
Para medir longitudes hacemos uso de diferentes formas de medición. Hay unas maneras que son no convencionales y es cuando usamos la palma de la mano, los pasos, el pie, cuadernos, palitos, partes del cuerpo. Y hay otras formas que son los sistemas convencionales de medición. En ellos usamos la regla, el metro, el flexómetro. Algo muy importante que debemos tener en cuenta del sistema métrico decimal es que el metro es la unidad o la base y este tiene unos múltiplos que son aquellos números mayores, las medidas mayores al metro, y unos submúltiplos que son aquellas menores al metro. ¿Por qué tenemos esta categorización? Porque en ocasiones necesitamos tomar medidas de distancias muy largas y en otras ocasiones tomamos medidas de longitudes o distancias muy cortas. En el cuadro que presentamos en esta diapositiva se pueden apreciar los múltiplos y los submúltiplos del metro con sus nombres y sus abreviaturas y la posición y el valor que ocupan respecto al metro. Ahora hablaremos del proceso de conversión de una unidad de medida mayor a otra inferior. Para realizarlo debemos hacer un proceso de multiplicación por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas, entre la posición inicial y la final, ya que tenemos que ir partiendo la unidad mayor en 10 más pequeñas. Por ejemplo, para convertir de decámetros a centímetros, 8 decámetros. En este ejemplo podemos ver que de los decámetros a los centímetros hay 3 posiciones. Los decámetros pasan a metros, los metros que pasan a decímetros y los decímetros que pasan a centímetros. Por ello se tienen que multiplicar 8 por la unidad seguida de 3 ceros, es decir, 8 por 1000. El mismo proceso de conversión se puede hacer para pasar de una medida menor a otra superior, pero en este caso la operación que debemos hacer es la división por la unidad seguida de tantos números como lugares hay entre la posición inicial y la final, ya que tenemos que ir uniendo unidades menores de 10 en 10 para formar una mayor. Por ejemplo, para convertir 90 metros a kilómetros, vemos que entre los metros y los kilómetros hay 3 distancias o 3 posiciones. Una es de metros a decámetros, otra de decámetros a hectómetros y otra de hectómetros a kilómetros. Por ello tendríamos que dividir entonces el número 90 por la unidad seguida de 3 ceros, es decir, 90 dividido 1000. Ahora veremos otras formas para hacer el proceso de conversión. La escalera de medidas se puede utilizar para hacer conversiones si la medida convierte de una menor a una mayor. Igual debemos hacer la división y si vamos a cambiar de una mayor a una menor debemos realizar la multiplicación. La escalera que se muestra es la que nos indica la gráfica. Si partimos de 8 decámetros, vemos que hay 3 posiciones, metros, decímetros y centímetros. Entonces debo multiplicar la unidad más los 3 ceros de las 3 posiciones, es decir, 1000 por 8. Una última posibilidad es usar la tabla de conversión o método abreviado. Consiste en correr el punto del decimal hacia la izquierda si vamos a cambiar de una posición o una medida menor a otra mayor. Tantos lugares como haya en la separación de la medida inicial a la final. Y si vamos a realizar la conversión de una medida mayor a otra menor, debemos ir corriendo el punto del decimal hacia la derecha. Es importante recordar que cuando un número no tiene punto decimal es porque es un número entero y entonces se asimila que el punto está a la derecha de ese número. También cuando ya no hay cifras para seguir corriendo el punto, los lugares se deben completar con ceros. Acá tenemos una nueva tabla en la que se relacionan las unidades de longitud entre ellas y
y nos indica que para pasar de una unidad mayor a otra menor debemos multiplicar y para pasar de una unidad menor a otra mayor debemos dividir. El desarrollo que hemos hecho hasta acá nos permite dar respuesta a las preguntas que nos presenta la plataforma respecto de cómo se representaría la medida de la piscina en centímetros, en milímetros o en decímetros. Ahora vamos a abordar las medidas de capacidad. La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. Otra forma de llamar a la capacidad es volumen. Entonces podemos decir que la capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro, pero no es la única que se tiene. Están también múltiplos y submúltiplos del litro. Los múltiplos son aquellas unidades que expresan capacidades más grandes y los submúltiplos son las capacidades más pequeñas. En el cuadro de la derecha podemos observar las unidades de capacidad. Decimos que para representar la medida del volumen se usa el metro cúbico. Así como lo vimos en los ejemplos anteriores de longitud y capacidad, el metro cúbico cuenta con unos múltiplos y unos submúltiplos. Los submúltiplos, en la tabla que encontramos acá, aparecen de la parte inferior, tanto de la tabla como de la escalera. Y los múltiplos aparecen en la parte superior al metro cúbico. Cada unidad de medida que se representa en esta tabla y en esta escalera vale 1000 veces más que la anterior. Si queremos pasar de una unidad a otra y la unidad inicial es mayor, debemos multiplicar. Pero si cuando vamos a hacer la conversión es de una unidad menor a la otra, el ejercicio que debemos hacer es dividir. ¿Por cuánto? Por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas. Finalmente veremos la relación que existe entre unidades de capacidad, volumen y masa. Existe una relación muy directa entre el volumen y la capacidad, como lo vimos en las explicaciones anteriores. Por ejemplo, un litro es la capacidad que contiene un recipiente cúbico de 1 decímetro de arista. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad contenida en un volumen de 1 decímetro cúbico. También existe una relación entre volumen y masa de agua. Por ejemplo, 1 gramo equivale a 1 centímetro cúbico de agua pura que esté a temperatura de 4 grados centígrados. La tabla que aparece en la parte inferior nos presenta las relaciones que existen entre capacidad, volumen y masa en el caso del agua. Este último bloque de temas que hemos retomado nos permite dar respuesta a las últimas preguntas de la actividad 1 de la unidad que estamos trabajando, números decimales en contextos de medida y comparación. Espero que haya sido de ayuda y que sea de su agrado y estaré presta a responder cualquier duda que quede. Les deseo un feliz aprendizaje, les envío muchos saludos, muchos abrazos y espero que pronto podamos volver a vernos.